Y pues vamos a continuar. Aquí pues nada más quiero recordar un teorema muy importante acerca de límites y que verbalmente lo que nos dice es que si tenemos dos funciones f y g para las cuales los límites cuando x tiende a de estas dos funciones existen, entonces el límite de una suma es, es la suma de los límites cuando x tiende a, y también el límite de la diferencia de f y g pues es la diferencia de los límites de f y g. El límite acá arriba, el límite de una constante por una función, pues es igual a la constante por el límite de la función. Cuando tenemos un producto de funciones, el límite del producto, pues es lo que esperamos, el producto de los límites. Y cuando tenemos un cociente de funciones, el límite de f entre g, pues va a ser el cociente de los límites, el cociente del límite de f entre el límite de g. Claro, aquí tenemos que excluir el caso en el que el límite de la función g sea cero, ¿no? O sea, aquí, para poder hacer la división, pues no puedo permitir que el límite cuando x tienda a de g sea cero. Y luego, pues aquí tenemos también algunos límites más. Por ejemplo, el límite de f elevado a la n de una potencia, pues es el límite de f todo elevado a la potencia n. Y también para raíces, aquí el límite de la raíz enésima de f es igual a la enésima raíz del límite de f. Y aquí también tenemos que hacer una observación, porque si en esta última raíz n es un número par,
Entonces, pues requerimos que este límite que está aquí adentro, el límite de f, el límite de f de x cuando x tiende a, no solamente exista, sino que pues, sea mayor o igual que 0. Porque pues, puede existir el límite y ser negativo. Y entonces voy a tener problemas, porque si yo quiero sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número negativo, pues tengo un pequeño problema, ¿no? O la raíz cuarta de un número negativo, pues tengo algún problema. También de todo esto se desprende que hay pues dos límites muy sencillos, que son el límite cuando x tiende a de una constante, pues es simplemente esa misma constante. Y el límite cuando x tiende a de x, pues es a. Bueno, entonces también ya habíamos mencionado nosotros estos límites debido a estas leyes de los límites, pues es relativamente fácil convencerse que si P es un polinomio, entonces el límite cuando x tiende a C de este polinomio se obtiene simple y sencillamente por sustitución, o sea, evaluando el polinomio en C. Sí, que dijimos que era uno de los métodos que teníamos nosotros para evaluar límites. Uno de los métodos, el más sencillo, es sustitución. Y ese también lo tenemos para lo que llamamos funciones racionales, que es cuando tomo el cociente de dos polinomios. Tengo P, un polinomio, y Q, otro polinomio, y divido a P entre Q. Eso es una función racional. Y aquí también el límite cuando X tiende a C, pues se obtiene por el método de sustitución. Es P evaluado en C dividido entre Q evaluado en C. Y claro, aquí también, esto siempre y cuando Q de C no sea 0, ¿no? Por eso les recuerdo aquí cuándo podemos usar el método de sustitución para calcular límites. Pues si f es una función polinomial o f es una función racional,
entonces puedo usar el método de sustitución directa para calcular el límite. Simplemente sustituyo C en lugar de X, ¿no? Claro, siempre y cuando eso esté bien definido, ¿no? Otro caso nos lo brindan las funciones trigonométricas. Y aquí les recuerdo las tres más importantes: seno, coseno y tangente. Y aquí también opera el principio de sustitución directa. Si A es un número que está en el dominio de una función trigonométrica, entonces yo puedo evaluar el límite que me interesa en A simplemente por sustitución. Entonces, por ejemplo, el límite de la función seno de X cuando X tiende a A, pues es simplemente seno de A. Y eso es para toda A. Número real, ¿no? Porque el dominio de la función seno son todos los números reales. Para la función coseno, pues también pasa lo mismo. Y la tangente, pues es un poquito diferente, porque si se acuerdan, la tangente no estaba definida en ciertos puntos. Pi medios, por ejemplo, no está definida. Pero pues, pi medios no está en el dominio de la función tangente. No está en el dominio de la función tangente. Pero para el resto de los, bueno, y hay muchos otros, ¿no? Hay muchos otros que no están en el dominio de la función tangente. Pero para los demás que sí están, sí se cumple también que puedo calcular el límite cuando X tiende a de tangente de X simplemente tomando tangente de A. Bueno, entonces, por ejemplo, en estos ejercicios que están aquí, pues yo quiero calcular este límite. Esta es una función polinomial. Entonces, por sustitución, ¿no? O sea, pongo 2 veces 2 a la quinta menos 9 por 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 11. Y pues evalúo ese número, ¿no? Encuentro ese número y listo, ¿no? Estas otras que están aquí, aunque son funciones, si se fijan, a ver, se van complicando un poco, ¿no? Esta es una función
de tipo raíz cuadrada, ¿no? Pero aquí también, si no encuentro algún obstáculo, puedo calcular primero el límite de lo de adentro. El límite, lo de adentro es x cúbica más 4x. Y quiero el límite de eso cuando x tiende a 2. Pues el límite de esto es un polinomio, entonces esto es 2 al cubo más 4 por 2. Y esto es 8 más 8. Pues esto es 16 y es positivo. Entonces, este límite es la raíz cuadrada de 16, que es 4, ¿no? ¿Sí? Y la justificación de esto es precisamente esta, ¿no? El límite de una raíz cuadrada es la raíz cuadrada del límite. Oh, pues este es igual, ¿no? Aquí tengo algo elevado a la 2/3. Pues primero voy a encontrar el límite de lo de adentro cuando x tiende a 2. Y lo voy a hacer rápidamente, ¿no? 7 por 2 más 2 entre 4 menos 2. Es una función racional, lo de adentro. Es un cociente de polinomios. ¿Y esto cuánto me da? 7 por 2, 14 más 2, 16. Entre 2, 8, ¿no? Entonces lo de adentro me daría 8. Y ahora lo que falta es elevar 8 a la 2/3. Y 8 a la 2/3, pues lo puedo calcular como la raíz cúbica de 8, que es 2, elevado al cuadrado, que es 4. O puedo primero elevar al cuadrado el 8, entonces 8 al cuadrado es 64 y la raíz cúbica de 64 es 4. Listo. Estos límites son muy padres porque son fáciles de calcular. Pues aquí también voy a calcular el límite de lo de arriba, de coseno. Sí que les recuerdo, coseno cuarta de x es lo mismo que coseno de x elevado a la cuarta. Bueno, el límite cuando x tiende a 0 entre, y esto, el límite cuando x tiende a 0 de 5 más 2x cúbica. Pues este límite de coseno cuarta de x, pues puedo calcularlo como tomar coseno de x, tomar su límite cuando x tiende a 0, que es 1, y elevar 1 a la cuarta. Y luego abajo, pues nada más queda 5, ¿no? Entonces queda un quinto, ¿no? Perfecto. Hasta ahí fueron fáciles.
¿Qué pasa con este? Pues si también sigo yo mi camino de calcular el límite de lo de arriba, del seno de 2x entre el límite de lo de abajo, que es x, pues me va a quedar 0 entre 0. Y pues no, esa es una forma indeterminada. Entonces, pues no puedo proceder así tan por sustitución. Pero espero que se acuerden ustedes de una de las fórmulas, y si no se acuerdan, pues se las recuerdo. El seno de 2x es lo mismo que 2 veces el seno de x por el coseno de x. Entonces, este límite que tengo acá, lo voy a reescribir como 2 seno de x coseno de x entre x. Y sigo sin poder hacerlo por sustitución, porque lo de arriba me da 0 y lo de abajo también me da 0. Pero ahora voy a escribir este límite como un límite de un producto, ¿no? Se lo voy a escribir como el límite cuando x tiende a 0 de lo que tengo ahí en azul, que es seno de x sobre x. Y luego lo que no está en azul, que es el límite cuando x tiende a 0 de 2 coseno de x. ¿Sí? Aquí es por multiplicado por... Sí, el límite de un producto es el producto de los límites. Y si se acuerdan, este es un límite especial que ya les mencioné y que lo voy a ver otra vez. Este límite es 1 de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Y este sí lo puedo obtener por sustitución. Si tomo x igual a 0, me queda 2 veces el coseno de 0, pero eso es 2. Entonces me queda 1 por 2, pues me queda 2. Y ahorita vamos a ver este límite otra vez rápido. Ay. Sí les recuerdo que habíamos mencionado un teorema, que es el teorema del sándwich o el teorema del emparedado, y que simplemente nos dice que si tenemos tres funciones g, f y h que cumplen esta relación, g es menor o igual que f, es menor o igual que h, para toda x cercana a con la posible excepción del punto A. En el punto A no sé qué pasa. No tengo información de ninguna de las funciones, ni de G, ni de F, ni de H. ¿Qué pasa en A? Y no me importa, ¿no? No necesito saber en A qué sucede. Digamos, tengo cierta información de las funciones G y H en A,
sé que el límite de estas dos funciones, cuando me aproximo a es L mayúscula. Entonces, lo que decíamos es que está forzado que el límite de la función f, que está comprendida entre g y h, pues también cuando x tiende a, sí, aquí está a acá abajo, el límite de f tiene que ser L, no le queda de otra. Y este teorema lo íbamos a utilizar para encontrar al menos uno de estos límites trigonométricos especiales y acabamos de usar este. Y entonces les recuerdo cómo íbamos a proceder. Vamos a considerar un círculo de radio 1 con centro en el origen. Y vamos a escoger ay, 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 ay. Un punto P sobre la circunferencia de este círculo, que ahorita lo escogí por comodidad en el primer cuadrante, pero igual pude haber elegido el punto P acá abajo, por ejemplo, ¿no? Pero pues no es muy importante si lo elijo arriba o lo elijo abajo. La idea es exactamente la misma, no cambia nada. O sea, nada de manera muy sustancial. Y entonces, una vez que elijo el punto, pues tengo este rayo, ¿no? Que sale del origen y que pasa por P. Y ahora construyo dos cosas. Construyo la vertical. Aquí le voy a poner aquí a un lado. Aquí está el punto P sobre la circunferencia del círculo y construyo esta recta perpendicular al eje X, ¿no? Que me da el punto B. Sí, es la que me da este punto B que tengo acá. Y luego, además, aquí está el origen. Ahora coloco el compás aquí, concentro en el origen y trazo un círculo con radio OB. ¿Sí? Y eso me va a dar aquí el punto C que tengo acá, ¿no? Ahí tengo el punto C. Entonces espero que les haya quedado claro cómo se obtiene todo, ¿no? Y todo esto es para un ángulo T que está aquí marcado, no sé si se lo alcanzan a ver, ahí dice T, en este caso positivo, ¿no? Aunque menor o igual que 90 grados.
Y como les decía, también podía yo tomar el punto P acá abajo. Bueno, entonces lo que obtendría yo sería una T negativa, ¿no? Es lo único que cambiaría ahí. No es muy importante esto. Ahora, espero que les quede claro a ustedes en el dibujo. Lo voy a hacer más grande. Espero que les quede claro aquí por el dibujo que tengo, por un lado, un sector, una parte de un círculo que es OBC. ¿Sí? Una rebanada es como un pie. El OBC es una rebanada de un pie. Y ese sector, el área de este sector, le voy a poner A con doble barra para área, es menor igual que el área del triángulo que tengo ahí, que es OBP. Sí, porque el sector, el pie, está dentro del triángulo. Y finalmente, el triángulo está dentro del sector OAP. Otra rebanada de pie más grande. La OAP es una rebanada más grande. Y ahora, pues lo que voy a hacer es, voy a escribir las fórmulas para estas áreas que sabemos, ¿no? Para triángulo, pues sabemos que pues nada más tengo que multiplicar para el triángulo esta longitud por esta de acá y dividir entre 2. Base por altura entre 2. Y para los sectores es similar. El área de un sector es un medio por el cuadrado del radio por el ángulo que subtiende. Entonces, vamos a ver dónde quedó eso. Uy. Bueno, esto es lo que habíamos dicho. Si se fijan en la figura, a ver, ahí tengo mi ángulo T, que me da este sector OAP. Y como habíamos dicho, el área del sector es un medio del radio al cuadrado por el ángulo. Este sector pues tiene radio 1 y el ángulo teta pues es T. Entonces por eso obtengo esta expresión que está aquí. Un medio de 1 al cuadrado por T, que es el ángulo.
Luego ponía yo aquí esta vertical. A ver, déjeme borrar. Y obtenía yo aquí el punto B y trazaba yo aquí otro sector, el OBC. Pues ese también su área es un medio del radio al cuadrado por el ángulo. El ángulo es exactamente el mismo, es T. Tienen el mismo ángulo. ¿Y cuánto mide el radio de este sector? Pues si se acuerdan, este punto P que tenía yo acá era el punto con coordenadas coseno de T, seno de T. Uy. Entonces, esto de acá abajo es coseno de T. Es la abscisa del punto P. Entonces, obtengo esta formulita que está aquí. Y finalmente, el triángulo, pues dijimos que es base, que es coseno de T, por altura, esta es la ordenada de este punto, es seno de T entre 2. Y si se fijan, aparecen aquí algunos valores absolutos que pues, tengo que ponerlos, pero es por lo que les había dicho de que podía yo también tomar un punto P acá abajo y al tomar un punto ahí abajo es lo que me obliga a tomar valores absolutos, porque acá abajo pues las cosas son negativas. Pero no vamos a entrar en ese detalle, o sea, es nada más le estoy diciendo por qué hay valores absolutos. Bueno, entonces tengo esta desigualdad y voy a multiplicar esta desigualdad por 2 entre valor absoluto de t coseno de t, que es lo que se dice acá. Y que sí es un número positivo porque para t en este intervalo, la función coseno es positiva. Sí, para ese rango de valores, la función coseno es positiva. Bueno, entonces, ¿qué obtengo? Pues obtengo esta desigualdad acá, así. Y ahora me doy cuenta que para las T's que a mí me interesa, que son estas otra vez, seno de T entre T es positiva. Porque en el primer cuadrante pues, tendría yo, para el valor absoluto para este valor absoluto tendría yo porque en el primer cuadrante seno de T y T son positivas. Y para el cuarto cuadrante,
Para el, para el cuarto cuadrante, el seno es negativo y la t también es negativa. Entonces, seno de t entre t es positivo. Entonces, pues puedo quitar el valor absoluto y quedarme con esto. Y ya está preparado el sándwich porque ahora puedo tomar aquí el límite cuando t tiende a 0. Y el límite del coseno, pues es 1. Y el límite de 1 sobre coseno también es 1. Pues entonces a lo que está en medio no le queda que también su límite cuando t tienda a 0 sea 1, ¿no? Bueno. Bueno, pues voy a cambiar un poco de tema porque vamos a observar estas gráficas que están aquí, que se dice que todas excepto una se pueden dibujar de un solo trazo sin tener que despegar la pluma o el lápiz del papel. Es claro que la gráfica 1 sí tengo que despegar la pluma para dibujar esta gráfica. Para dibujar esta también tengo que despegar la pluma. Para dibujar esta también, porque ahí hay un agujero. Sí, aunque es chiquito, el agujero es muy pequeño, hay un agujero, tengo que levantar la pluma. Aquí, pues también hay un agujero, pero además tengo que pintar el puntito que está ahí arriba. Entonces, sí tengo que levantar la pluma. Esta es la única donde no tengo que levantar la pluma, la puedo dibujar de un solo trazo, ¿no? Entonces, espero que quede clara la diferencia que hay entre estos 5 tipos de gráficas que están ahí. ¿Sí? Y esas las podemos explicar, esas diferencias, en términos de límites. A ver, rápido aquí, la primera, pues sí tengo un límite de esta función, vamos a llamarle F1 a esta función que está acá. Cuando me acerco a A por la izquierda y es un cierto número, digamos, L, que aquí es más o menos un valorcito que anda por ahí. Pero si me acerco a por la derecha, en esta misma función, me acerco por la derecha, pues también tiene un límite, pero es más o menos un número M que anda por ahí. Y pues estos dos números L y M son distintos. Son distintos.
sí tiene valor esta función en A. A ver. Sí está definida en A esta función. Esta función en A vale L, ¿no? Sí está definida. Porque tengo ahí un punto que está relleno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las otras? Con la 2, pues si se dan cuenta, en la 2 lo que sucede es que no hay límite cuando me acerco a A por la izquierda y tampoco hay límite cuando me acerco a A por la derecha, porque la función F2 pues crece, ¿no? O sea, estas flechas me están indicando que crece a lo salvaje, ¿no? Esa función se hace arbitrariamente, crece arbitrariamente, ¿no? O sea, estos límites de F2, cuando me acerco, por ejemplo, a A por la izquierda, pues no existe. No hay un número, no hay un número que me dé eso. Y también cuando me acerco a A por la derecha, pues no existe el límite, no hay un número ahí. Y de hecho, en esa gráfica 2, pues F2 de A no está definida, o al menos yo no la veo, porque no veo un punto sólido ahí donde está A. No veo un punto sólido. Este es el que va de infinito a infinito, de más infinito a menos infinito. A ver, ahorita, dejen borrar. A ver, en todo caso, sí, aunque no hemos hablado mucho de esto, si esta es la otra vez F2, lo que podemos decir, pero es que el límite es más infinito cuando me acerco a A por la izquierda y el límite cuando me acerco a A por la derecha, en este caso, también es más infinito. Pero estos no son números, ninguno de estos dos son lo mismo, pero no son números, son símbolos. Entonces aquí simplemente decimos que el límite no existe. Porque estos no son números, son símbolos que indican un comportamiento, que indican que la función F2 se hace arbitrariamente grande. Eso es lo único que me está diciendo eso. F2 toma valores tan grandes como yo quiera. F3 pues sí tiene límite por la izquierda y sí tiene límite por la derecha y coinciden. Sí, si esta es F3, ahora cuando me acerco a A por la izquierda o me acerco a A por la derecha,
Me faltó el X. Pues sí existen y son iguales, son L. El número que está aquí marcado, L, la altura esa L que está ahí. Pero lo que no existe en este caso es F3 en A, porque no veo ahí un punto sólido que me diga F3 de A cuánto vale, ¿no? F3 de A, pues no está definido. ¿Quién sabe cuánto valga? Y en 4, pues también los límites existen y coinciden. Aquí en 4, también los límites cuando me acerco a de F4 de X y me acerco a A por la derecha, pues sí existen y son L. Ahora sí veo que está definida mi función en A, pero si se fijan, el punto sólido está en M, que es distinto de L. Y finalmente, a ver, para F5 lo que pasa, si tomo el límite por la izquierda, el límite por la derecha, ambos son L. Pero también, si se fijan en la gráfica, la función evaluada en A también vale L. Y este es el único caso de todos estos, de los que están aquí, donde sucede eso. Y ese caso tan especial, pues tiene un nombre. Quiere decir que la función 5 es continua. Ay. F5 es continua en X igual a A. Las demás no. Las demás, las 4 otras no son continuas en X igual a A, porque presentan algún tipo como de salto. O sea, con la pluma tengo que hacer un salto para dibujarlas. Y esto es lo que vamos acá. El concepto de continuidad. Decimos que una función f es continua en un punto A si f de A está definida. Los dos límites por la izquierda y por la derecha existen y coinciden. Y además, el límite de la función cuando x tiende a A es lo que esperamos, es f evaluada en A, o sea, sustitución, ¿no?
que es lo que para nosotros es deseable, ¿no? Los límites que podemos calcular de esta forma, simplemente sustituyendo. Aquí está en blanco. Si un comentario es muchas veces van a encontrar ustedes que se dice que una función es continua en A y en vez de escribir estas tres condiciones como yo las escribí, la gente simplemente pone la última. Porque está dando a entender que para que esta ecuación tenga sentido, pues aquí el lado derecho debe de estar definido, o sea, f de a existe o está definido. También el lado izquierdo pues tiene sentido, entonces quiere decir que el límite de f cuando x tiende a existe. Y finalmente, por esta igualdad de acá, el límite y el valor de la función en a coinciden, son iguales. Si en un caso particular que ustedes tengan por ejemplo, pues la función que nosotros acabamos de ver, seno de x entre x. Y me pregunto si es continua en x igual a 0. Pues ya vimos que el límite cuando x tiende a 0 de esta función sí existe. Vimos que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es 1. Pero la pregunta es, ¿f de 0 está definida? Pues no, ¿verdad? Porque es seno de 0 entre 0. Y eso no está definido, o sea, en este caso falla esto, ¿no? Y como esto no existe, pues ya no podemos hablar de esto, ¿no? Ya no tiene sentido, porque f de 0 no está definida. Entonces, esta función que tengo acá arriba, pues no es continua, o sea, la respuesta es no, no es continua en x igual a 0. Otra función que vimos nosotros, si no me equivoco, fue esta. Y vamos a decir que para x igual a 0
vale 1/2. Pues ahora, esta función siempre está bien definida para cualquier X. No hay duda. Para cualquier X, cualquier número que yo escoja, está bien definida. No. Pero si se acuerdan ustedes, si tomo A igual a 0, el límite no existe. Porque esta función, ¿cómo se ve? O sea, esta función, si no mal recuerdo, para las X positivas es 1. Para las X negativas es -1. Entonces, el límite de este lado es 1. El límite de este otro lado es -1. Entonces, el límite a secas, pues no existe. Porque estos dos no coinciden. Y pues, lo que falla en este caso es esto, ¿no? El límite no existe. Bueno. Entonces, sí, nada más para remarcar, si cualquiera de estas falla, pues entonces la función no es continua, ¿no? Y pues la pregunta es si tenemos ya funciones continuas conocidas. Y pues sí, muchas de las funciones que hemos venido hablando son continuas en todos los puntos de su dominio, como por ejemplo la función valor absoluto, los polinomios, las funciones racionales, cocientes de polinomios, las potencias, ¿no? Como las que vimos, f elevado al cubo o f al cuadrado o raíz cúbica de algo, ¿no? Y las funciones trigonométricas. Entonces sí tenemos un arsenal bastante amplio ya de funciones que son continuas en todos los puntos. Bueno, sí, aquí está más o menos que también se va a cumplir que estas operaciones que vimos hace rato para límites, pues también
son válidas para continuidad. O sea, si F es continua y K es una constante, pues K por F también es continua. Si F y G son dos funciones continuas, su suma es continua, su diferencia es continua, su producto es continuo, la razón F entre G es continua, lo de las potencias F elevado a la N es continuo y también la raíz enésima de F es continua, ¿no? Bueno, pues creo que hasta aquí quería yo llegar el día de hoy. Voy a detener la grabación